anterior clase estábamos avanzando de tema costos por procesos. Les he pasado, lo han debido leer también. Ah, no sé hasta dónde hemos llegado. Tratamiento contable. ¿Qué más? Hemos quedado acá, creo, producción equivalente. A ver, haremos una relación antes de esta diapositiva. Los costos o este sistema de costos por procesos tenemos que identificar como un sistema de costos para una producción continua. Ya no es por una orden, sino es una producción constante, una producción continua a través del tiempo. Lógicamente, este sistema se utiliza en todas las industrias donde la producción casi es similar, el producto casi es similar y durante todo un tiempo se va produciendo lo mismo. Ya, por lo tanto, una de las características es que es una producción continua, fundamentalmente. Ahora, lo otro importante, el segundo aspecto es de que la materia prima va a pasar por diferentes centros de costo o diferentes procesos o diferentes departamentos en los cuales va a ir cambiando desde una materia prima bruta en el primer proceso, se irá transformando en los siguientes procesos hasta concluir como un producto terminado finalmente. Por lo tanto, en cada uno de los procesos por donde se fabrica estos aspectos necesarios en cada uno de los departamentos. También, tercer aspecto importante es que en cada departamento va a haber una cantidad, si no es toda, una cantidad de productos ya terminados en el primer proceso para pasar al segundo proceso. Pero también en ese primer proceso, si no se acabó todo, va a quedar parte que se va a denominar producción en proceso. Y esa producción en proceso es necesario equipararla a una equivalencia en función de unidades terminadas. Esa equivalencia se llama la producción equivalente, que puede estar medida en dos formas. Uno, en forma global y la otra en forma de cada elemento del costo. Es una forma global cuando los tres elementos tienen un mismo grado de avance. Y es por cada elemento unitario cuando cada elemento tiene un grado de avance distinto. ¿Ya? Ese es el aspecto importante. Un cuarto aspecto, en cada departamento se tiene que encontrar necesariamente el costo de la producción semi-elaborada que va a pasar al segundo, el costo de la producción en proceso y el costo de la merma anormal si hubiera en cada uno de los departamentos. Quinto aspecto es de que el costo del producto se determinará en el último proceso. Por lo tanto, el último proceso es la acumulación de los costos unitarios o de los costos de cada uno de los departamentos. Esa es la característica de los costos por proceso. Entonces, habíamos dicho de que vamos a denominar indistintamente como proceso
como departamento o como centro de costos. Cualquiera de ellos es una unidad, es un lugar físico por donde por donde pasa la materia prima, es un lugar físico donde la materia prima va aumentando o materia prima o solamente va aumentando mano de obra y costos indirectos. Si partimos de un hecho de que la materia prima es elaborada en el primer proceso, es muy posible que ya en el segundo y tercero no haya incremento de materia prima. Solamente en el segundo y tercero se aumentará los dos otros elementos. Pero también es muy posible de que en alguna clase de productos, esa materia prima que ha pasado en el primer proceso pase al segundo y se aumente alguna materia prima que al aumentar esa materia prima aumente también la cantidad de productos. Como por ejemplo en la fábrica de gaseosas, si en el primer proceso ponemos una materia prima para, supongamos, 100 unidades, en el segundo proceso se puede aumentar algún líquido adicional que cambie toda la estructura del producto en cuanto a materia prima, pero además que aumente el volumen, que aumente la cantidad. Ya no serán 100, serán 150 unidades, por lo tanto se ha aumentado materia prima en el segundo. Generalmente en el tercero ya no hay, por lo tanto, los casos que vamos a revisar como ejemplos van a ser de diferentes tipos que ya los he mencionado en la parte de arriba y lo tienen ustedes. El primer que vamos a ver va a ser uno muy simple, donde tenga inventario inicial y final de producto en proceso, pero no haya merma, ¿ya? Con un solo proceso. El segundo caso lo iremos complicando un poquito más, ya será con inventario inicial y final de productos en proceso, ¿sí? Con dos procesos, con merma en el primero, con merma en el segundo, pero quizá sin aumentar materia prima. Un tercer caso un poquito más complicado con dos procesos donde haya inventario inicial y final de productos en proceso, donde en el segundo proceso se aumente materia prima a lo que le vamos a denominar materia prima en producción, ¿no es cierto? Que lo vamos a identificar para llegar así más o menos a concretar ya los casos más complejos que puedan haber. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es el aspecto con qué cuenta vamos a utilizar para acumular los costos. Ya dije en la anterior clase, la cuenta va a ser la misma que en órdenes, pero aquí se va a llamar productos en proceso, departamento 1 o proceso 1 o centro de costos 1. Nada más para identificar el número de procesos que pueda tener el proceso de fabricación. La cuenta entonces, productos en proceso. Proceso 1, departamento 1 o 2 o 3, etc. Pero es la cuenta principal. Esta cuenta de mayor general, mayor contable general, identifica el departamento o proceso que corresponda. Además, se utilizarán cuentas auxiliares para identificar el elemento del costo que se está consumiendo cuando se utilice la cuenta principal. La evaluación, la producción terminada en proceso y la merma normal es evaluada utilizando el método. Puede ser PEPS, promedio o WEPS, fundamentalmente. Y vamos a abocarnos fundamentalmente a dos casos, el promedio y el PEPS en nuestra clase. Entramos a la producción equivalente. La producción equivalente es importante. Aquí habíamos quedado la clase anterior y decíamos que la producción equivalente no es nada más que tener una cantidad de producción terminada y otra cantidad de producción en proceso, pero con el fin de evaluar y de obtener un costo unitario, esa producción en proceso tiene que ser
equivalente a producción terminada. ¿Cómo? En función de una equivalencia global. Aquí, si leemos esto, por favor. Producción equivalente es el procedimiento muy importante para determinar la cantidad de unidades que se consideran como terminadas en... Dice, no se está viendo la diapositiva, seguimos en la primera, en la de Universidad Mayor ¿Ah, de San sí? Andrés. Ahí nos quedamos. Ya. ¿Y por qué no hablan, pues? Es que pensé que estaba explicando, Lice. O no sé si alguien más está Es esto. viendo, quizás si nos puede corroborar eso. No, sí, sí, Yo estamos también en la pensé que carátula, sí, estamos en la licenciado. En primera. la primera diapositiva. Ajá. Ahorita estamos en la primera. Ah, Ahora sí, ya está sí vi. avanzando. Ahora ya no hay Ah, pantalla. ahora ya no hay pantalla. Está bien, tranquilos, 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 tranquilos. En la anterior clase pues no Ya, pasó vamos. pantalla y se quedó explicando. ¿Estamos ahí, no? Estamos en aspectos contables. Correcto. Acabo de explicar. Bueno, primero, todo lo que habíamos avanzado desde la anterior clase, desde aquí había explicado todo lo que era la introducción, el sistema, sus características, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de los diferentes casos donde se aplican los costos por proceso. ¿Está bien? ¿Se ve, sí? Sí, Sí, Lice. sí, licenciado. Licenciado. Estos son los casos que vamos a tratar de resolver. El primer caso, por ejemplo, va a ser una producción por procesos de un solo artículo en un solo proceso. Ese va a ser nuestro primer caso. Y el segundo va a ser transformar el material directo en dos o más procesos, cuando la materia prima y el proceso de producción sea en más de dos procesos. Un tercer caso como característica es, en el primer proceso interviene todo el material directo y en los procesos siguientes solo intervienen los salarios y los costos indirectos. Otro caso, ¿sí? Otro caso en los que se agregan los materiales directos en dos o más de todos los procesos. Lo que les mencioné teóricamente hace un momento explicando sin que se muevan las láminas. 5. Que no tienen inventario inicial ni final de productos en proceso. Mucho más fácil. Otro caso que lo vamos a ver. Otro caso, con inventario inicial y final de productos en proceso. Otro, con inventarios iniciales y finales de merma normal y normal. Estos son prácticamente los diferentes casos que existen en los costos por procesos. ¿Estamos? Bien. Tratamiento de los elementos del costo. Entonces, en tratamiento de los elementos del costo, aquí no hay mucho que hablar. En el sistema de costos por procesos, la unidad de costeo es cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque en cada proceso intervienen los tres elementos, fundamentalmente en el primero, y en el segundo van a intervenir generalmente los otros dos, es decir, solamente dos, mano de obra y costo indirecto. Entonces, el problema consiste en identificar qué costos pertenecen a cada proceso o serán costos directos de cada proceso y cuáles son comunes a varios procesos. Esto lo vamos a ver ya en la práctica. Dado que un proceso es una unidad de costeo más amplia que una orden de producción, se presentan algunas diferencias en cuanto al tratamiento de cada uno de los elementos del costo, cuya base teórica se describe a continuación. Veremos eso. Aquí, si ustedes han podido leer un poco, es el tratamiento contable de la materia prima. Un aspecto importante de la materia prima, ya no vamos a tener materia prima directa, material indirecto. Toda la materia o los materiales van a entrar como materia prima, sea directo o sea indirecto, excepto lo que va a ser suministros o algunos que no tienen tanta importancia. ¿Ya? Eso lo van a leer, por favor, y lo vamos a ver en la práctica mucho más claro. En un sistema de costos por procesos no hace falta siquiera la distinción entre materiales directos e indirectos.
Basta saber para qué proceso se destinan los materiales que salen del almacén de materiales para la producción, con el fin de cargar con estos costos el proceso apropiado. ¿Ya? No necesitamos saber entonces qué parte es costos o materia prima directa, indirecta, sino simplemente saber a qué proceso están afectando. Generalmente los procesos son secciones físicamente muy definidas y algunas veces edificios separados, departamentos separados, por lo tanto es fácil identificar a qué proceso se está afectando la materia prima. ¿Sí? La mano de obra. Tampoco en la mano de obra es necesario identificar si es mano de obra directa o indirecta. ¿Ya? Dice, los trabajadores de los procesos de producción suelen estar adscritos a un proceso definido, excepción hecha de unos pocos que tienen labores comunes a varios procesos. Esto nos quiere decir que la mano de obra, el obrero, está claramente identificado a qué producto y a qué proceso corresponde su trabajo. Por lo tanto, su carga de sueldos y su carga fabril está destinada a un solo proceso. Al igual que la materia prima, no hace falta la distinción entre mano de obra directa o indirecta. Basta saber a qué proceso corresponde. Todo es la parte teórica, los costes indirectos. Este tercer elemento del coste de producción directa y mano de obra indirecta. Lógicamente, en estos costes indirectos ya no hay material indirecto, no hay mano de obra indirecta. Y esos ya están en los dos primeros elementos. Pues estos costos quedan incluidos en los dos primeros elementos. Solamente entonces se debe incluir como costos indirectos servicios públicos, como sabemos, luz, agua, etcétera, depreciaciones, seguros, alquileres, arrendamientos y otros relacionados con los procesos de producción, pero que estén como costos indirectos y ya no como material indirecto ni como mano de obra indirecta. ¿Ya? Los costos indirectos de fabricación incluyen también todos los costos de los departamentos de servicio para distribuir, o sea, los costos de los departamentos de apoyo a la producción son costos indirectos que afectan a cada uno de los procesos si los hubiera. Bien, creo que esa es la parte teórica importante. Aspectos contables, lo que expliqué hace un rato cuando les estaba hablando sin mover las láminas. La cuenta contable será producción en proceso 1, producción en proceso 2, producción en proceso 3, etc. Entonces, la cuenta es producción en proceso. El 1, el 2, el 3 identificarán a cada departamento. Es indistinto hablar de procesos o departamentos o centros de costo. Según nuestra nomenclatura, vamos a utilizar producción en proceso, proceso 1, proceso 2, etc. ¿Ya? Además, es importante que en cada proceso identificar como cuenta de mayor auxiliar el elemento que se está cargando. La evaluación para el sistema, para los aspectos contables. La producción terminada en proceso y la merma es evaluada utilizando los métodos PEPS, promedio o WEPS fundamentalmente. Los tres vamos a utilizar, pero nos vamos a abocar con mayor precisión a dos importantes, el PEPS y el promedio. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ver enseguida. Producción equivalente. ¿Qué es la producción equivalente? Nada más es, a ver, en términos así muy prácticos, la producción equivalente es igual a la producción terminada más la producción en proceso según su grado de avance y más la merma anormal según su grado de avance. Esa formulita nos va a servir para el método promedio.
Producción equivalente quiere decir exponer a cantidades terminadas tanto las unidades terminadas como tales, más la producción en proceso, pero según sus grados de avance, equiparándolas a una validez determinadas. ¿Ya? Si hablamos de una producción en proceso, quiere decir que no son terminadas, están todavía en proceso. Ese proceso, el ingeniero va a determinar si esa producción está en función de forma global o por unitario. Espérenme un momentito, por favor. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué novedades? La primera vez que fui a trabajar al posgrado, ¿sí? De este año. Llámale, por favor, ¿sabes quién tiene? Y me pasó, creo. Connie. No, Connie. No, Connie, no, ¿qué es la otra muchacha? La morenita. No, no, no. Consuelo, pues Connie. Ella tiene. Ella era la encargada de hacer los trámites, por favor, ¿sí? Y para esta última, creo, no sé si ha salido resolución. Yo no tengo, ¿sabes? No guardo esas cosas, por favor. Ya, y te voy a llamar en un rato, me vas a contestar, tenemos que coordinar. ¿Han logrado terminar el trabajo para presentar al posgrado o no? Pero no era la situación mandar a casera, hacer sellar en casera y llevarlo al DIFIS. Sí. ¿Ya? Ya, esperaremos. Ustedes ya han cumplido, ¿no? Su trámite. Ok. Tanto de diplomados como de posgrado, de maestría. ¿Y de maestrías? No, pues tiene que ser todo, hermano. Si hemos quedado en la reunión del día viernes, todo. Porque quiero que se aproveche la reunión del comité ejecutivo para que apruebe nuestros programas de maestría y de diplomado. Pero empecemos con los diplomados, está bien, no hay problema, está bien. Pero sigamos avanzando con las maestrías, no me han pasado para revisar nada, quería yo leer, te escribí. Ya, pónganse de acuerdo, por favor, que me llame Pepe en un ratito, estoy en clase ahorita, ¿ya? Ok, gracias. Bueno, jóvenes, a ver, decíamos que la producción equivalente. Hola. ¿Viven? La escuchamos, Licenciado. licenciado. Entonces, esa producción equivalente es la suma de la producción terminada más la producción en proceso. Si es producción en proceso, quiere decir que no ha sido terminada, por lo tanto, debe estar expresada según su grado de avance. Aquí está la explicación, pero quiero la parte teórica que quede muy bien. Entonces, esa producción en proceso, de acuerdo a la medición del ingeniero industrial y el encargado de producción, determina en qué grado de avance está ese producto relacionado con la materia prima. Si dice la materia prima avanzada está en un 80%, también tienen que decirnos en qué grado de avance está la mano de obra en relación al producto. Nos dicen 80% también, perfecto. Y nos dicen que el costo indirecto también es un 80% de avance. Entonces, esa producción en proceso es del 80%. ¿Ya? Eso es lo que estoy expresando aquí en este pequeñito ejemplo, ¿no? Segundo, si nos dicen, el ingeniero nos dice, esa producción en proceso está con un grado de avance en materia prima, 80%, en mano de obra, 60%, y en costo indirecto, 70%, entonces ya no es una equivalencia global, es una producción en proceso con un grado de avance distinto para cada uno de los elementos. ¿Ya?
Entonces, esa producción en proceso, según sus grados de avance, ya van a estar equiparadas, equivalentes a terminadas. Si, vamos a suponer, 100 unidades tienen un grado de avance global del 50%, equivalen a 50 terminadas, que sumadas a las terminadas harán la producción equivalente. ¿Ya? En el ejemplo podemos ver una equivalencia global. Corresponde al mismo grado de acabado en todos sus elementos, por no decir en sus 3 elementos. Vamos a suponer que la producción equivalente de 100 unidades al 50% en su acabado global. ¿A cuántos equivalen? A 50 unidades. La producción equivalente de 120 unidades al 60% equivalen a 72 unidades en forma global. De 120 al 60 es nada más multiplicar. Son 72 unidades, porque es un porcentaje. ¿Ya? Eso es en cuanto a la equivalencia global. Pero a la producción equivalente ahora. Procedimiento muy importante para determinar la cantidad de unidades que se consideran como terminadas en cada proceso y la cantidad de unidades que quedaron en proceso y se hace necesario buscar su equivalencia a unidades terminadas. Así, por ejemplo, en la equivalencia global, ahora en la equivalencia por elemento del costo. ¿Sí? Si la producción es de 180 unidades con grados de avance, 60 de materia prima, 80 de mano de obra y 40 de costos indirectos, ya no es entonces posible sacar una sola cantidad de producción equivalente. ¿Ya? Estas 180 en relación al 60 de materia prima, ¿cuántas dan? Dan 108 unidades. En relación a mano de obra, que es el 80%, da 144. Y en relación a 40% de costos indirectos, da 72. Ya es distinto para cada elemento. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes, eso? Sí, Lice. Sí, no creo que haya problema alguno. ¿Todas y todos han entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Ok, ya, listo. Eso es lo importante. Ahora pueden irse. No, seguiremos. Métodos de evaluación. Ya habíamos dicho que los métodos que vamos a utilizar y los que más se utilizan son el PEPS, el promedio y el WEPS. Ya sabemos lo que es un método de nada más y un sistema de evaluación de inventario. Dice, la utilización de cada uno de los métodos condiciona la determinación de la producción terminada equivalente. Y se consideran 3 aspectos. A ver, quiero revisar un poco. Estamos en la 19. Métodos, a ver, en la 20. ¿Qué dice la 20? Sí, perfecto. Ya. Entonces, 3 aspectos importantes que nos sirven para efectuar la contabilización del sistema por procesos y nos sirven para llegar hasta la evaluación de la producción. Esos 3 pasos son: 1, calcular la producción equivalente; 2, calcular el costo unitario; y 3, la evaluación del informe. Eso lo vamos a dar siempre para cualquiera de estos métodos. Estos 3 pasos son que se van a dar siempre, cualquiera sea el método que se utilice. ¿Ya? Entonces, 1, calcular la producción equivalente. 2, calcular el costo unitario. Y 3, evaluar la producción. Pero, lógicamente, calcular la producción equivalente va a ser en forma distinta para PEPS, para promedio o para WEPS. Calcular el costo unitario va a ser distinto para estos 3.
evaluación también va a ser distinto para cada uno de los 3 métodos. No es la misma forma, pero los pasos son los mismos. Bien, aquí entramos ya un poquito más en materia. Utilizamos el método de evaluación, PEPS. Y esto es lo que hay que aprender de memoria. Para evaluar la producción mediante el método PEPS, tenemos primero cálculo de la producción equivalente. ¿Cómo se va a calcular la producción equivalente? En el PEPS. La producción equivalente es igual a la producción terminada más el inventario final de productos en proceso según su grado de avance, menos el inventario inicial de productos en proceso según su grado de avance, más la merma normal según su grado de avance. Si el grado de avance fuera el mismo, global, pues sería mucho más fácil, pero no se da. Siempre, casi siempre se va a dar, o más bien, generalmente se va a dar, que los grados de avance sean distintos en cada uno de los elementos. Pero la fórmula es esta. Si aprendemos la fórmula, estamos tranquilos. Así también en el PEPS, el segundo paso, que es el costo unitario, determinación del costo unitario, será igual al costo del periodo sobre la producción equivalente. Esto quiere decir que en el primero ya hemos determinado la producción equivalente. En el costo unitario, como segundo paso, sacaremos el costo unitario dividiendo el costo del periodo por elemento sobre la producción equivalente de cada elemento. O sea, tendremos un costo unitario de cada elemento y su suma será el costo unitario del producto. ¿Ya? Y el tercer paso, lógicamente, evaluar la producción terminada, en proceso y merma anormal. Los pasitos para la evaluación ya son un poquito más complicados de entenderlos así teóricamente, pero los vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si estamos hablando de un PEPS y queremos hacer la evaluación de la producción terminada, esa producción terminada, ¿qué tiene que ver con el PEPS? ¿Qué podríamos entender con el PEPS, la terminada? ¿Alguien puede decir algo? No, creo que nadie puede todavía. Bueno, esa evaluación de la producción, PEPS, tiene mucha importancia porque para esta producción terminada hay que evaluar primero el inventario inicial. Como es primeros en entrar y primeros en salir, este inventario inicial es igual al primero que ha entrado a la producción y el primero en salir. O sea que ya tiene un costo y trae un costo anterior. Y luego se evaluará la nueva producción, que es como la segunda en entrar y primera en salir, terminadas. Ya esa es la relación que existe. Por eso les decía, explicar teóricamente es más difícil, entenderlo es más difícil. Pero PEPS ya sabemos que es primeros en entrar. ¿Cuál entraría primero a la máquina para ser terminada? Lógicamente las que estaban en el inventario inicial. Primeras en entrar y primeras en salir. Luego entrarán las nuevas del periodo para ser terminadas también. Pero en relación a costos, este inventario ya trae un costo de lo que ha quedado antes. Ese costo hay que adicionarle el nuevo costo del periodo para formar su costo total del inventario inicial. En cambio, para las nuevas, solamente tienen el costo del periodo. ¿Ya? Bien, ese es un aspecto que lo vamos a ver en la parte práctica, pero es importante. Perdón, un momentito, por favor, no me corte. Hola. ¿Cómo es, Pepito? Me llamó hace un rato
escúchame, escúchame. Me ha llamado hace un rato Juan José. En la reunión habíamos quedado de que procuremos presentar al comité ejecutivo los diplomados. ¿Han llegado ahí o no? ¿Han llegado hasta al comité? Ya, y de ahí, sí, pues. Ah, ya, hermano, en forma escrita, tenemos la carta, tenemos todo, ¿sí? Oh, qué lindo. Ya, solamente, ya, Pepito, en este momento, infórmenle al director en dónde está para que él se mueva y que el casera lo mande inmediatamente a la decanatura. No, pues, ya, vamos a arreglar esas cosas, no hay problema. A ver, lo segundo es preocuparnos de las maestrías ahora. Ya. Coordinador, sí, coordinador. Sí, sí, sí. Ya. Qué bien, hermano. Eso es lo importante. Y como coordinador, nada más, como coordinador del posgrado. ¿Ya? Me avisan, yo lo voy a firmar todo. Ya. No, pues ya no puedo firmar. No, no sé cuándo estará mi contrato. Ya. Y creo que el nuevo contrato viene a partir de junio, ¿no? Junio, no sé. Ya, ya, perfecto. San, ¿cómo se llama? Connie me ha dicho de que él ya estaba en la de carrera, todo eso, ya lo tenían. Pregunten por favor eso. ¿Sabes que no me interesa el sueldo? Si lo que me interesa es trabajar ahí, a apoyar en eso para que salgamos adelante, ¿ya? Me avisan, Pepe, ya. Un gusto ya. Chao, gracias, hermano. Gracias, ya, chao. ¿Cómo es eso? ¿Quién? Ah, que se cuiden, que se cuiden, ya, ok. Ya, nos hablamos enseguida. Vamos a programar una conferencia para este fin de semana. Las dos cartas, para el comando y para el expositor, ¿ya? Pucha, la verdad, el J, ustedes tienen que darme más o menos la forma y yo cambiarlo. ¿Tienes algo? Mándemelo, yo lo voy a cambiar, ¿ya? Sí, me he olvidado, perdón, me he olvidado eso, ya. Ok, gracias, ya, chao. Chao, hermano, chao. Hola, ya, ahora sí. Hola. Sí, ¿están? ¿Viven? No, no Sí, viven ya. licenciado. Ah, Sí, licenciado. Licenciado. sí, puchi, no he apagado mi teléfono. Ay, estoy más confundido que... Ya. Bueno, ¿dónde estábamos? Aquí. Ya, entonces, en el PEPS habíamos dicho, esa es la formulita que hay que aprender, por favor, porque el primer paso es sacar la producción equivalente, ¿ya? No son muchos datos, son fáciles. ¿Hay alguna preguntita en esta formulita, algo que tenga para preguntar? Ah, son buenos, no me pregunten nada. Seguimos con los métodos de evaluación. Entramos al método promedio. En realidad, nuestras clases vamos a empezar con este método, ¿ya? El método promedio, por lo tanto, también sigue los tres pasos. El primer paso es calcular, determinar la producción equivalente. Ahí está. La producción equivalente en este método es que la producción equivalente es igual a la producción terminada más el inventario final de productos según su grado de avance del proceso, más la merma anormal según su grado de avance
¿sí? Más chiquita la fórmula. Entonces, la producción equivalente es igual a sumar la producción elaborada en el primer proceso o terminada, más el inventario final de productos en proceso, inventario final de productos en proceso, según su grado de avance, más la merma anormal según su grado de avance. Nada más. Y el costo unitario también cambia. El costo unitario, en el método promedio, el costo unitario es igual al costo del inventario inicial de producción más el costo adicionado en el periodo sobre la producción equivalente determinada antes, ¿no? Entonces, el costo unitario en el promedio es costo alimentario inicial más costo del periodo sobre la producción equivalente. ¿Para qué? Para encontrar el costo unitario de cada uno de los elementos. Y si fuera global, el costo unitario global. ¿Sí? Y el tercer aspecto es la evaluación. La evaluación es mucho más simple, porque vamos a evaluar en función del informe de producción, o sea, lo que ocurre al final, ¿no? Pero seguiremos siempre los tres pasos. Bien, eso es todo, jóvenes. Son las, ¿qué horas? La una. Bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, que haya quedado? En la parte teórica yo les he escrito todo, pero a mí me gusta más hablar. Este es un sistema de costos que tiene toda la base de los costos por órdenes. Por eso hice hincapié en los costos por órdenes. Si sabemos costos por órdenes, sabemos acumular los costos y luego simplemente acumulación de costos en cada proceso. Bajo esos tres pasitos, todo va a ser fácil. No tiene nada de conflicto. Al menos ustedes que manejan muy bien el Excel y demás, va bien fácil. No se olvide, en la parte teórica, ¿por qué es procesos? Porque es una producción continua. Porque el producto terminal se obtiene en más de un proceso. ¿Ya? Porque la materia prima se puede adicionar en el primer proceso y ya no en los siguientes, o la materia prima puede ser adicionada en el primero y en el segundo proceso según el producto que se trate. Lo otro importante es determinar la producción equivalente, que es la suma de la producción terminada más la producción en proceso según su grado de avance. Esa producción en proceso puede ser determinada en función de qué, global o por elemento del costo. Si es global, quiere decir que los tres elementos tienen el mismo grado de avance. Si es por elemento, cada elemento tiene distinto grado de avance, o dos de ellos pueden tener el mismo grado de avance y uno distinto. No es nada más. Eso es todo. La cuenta contable que se va a manejar va a ser simplemente la inventario de producción en proceso, que yo lo he desechado, yo le he llamado producción en proceso, e identificar el proceso que se trate. Importante, ya no hay materia prima en mano de obra directa ni indirecta. Toda la materia prima, materiales, toda la mano de obra, ¿sí? Ya no hay directos ni indirectos. Por lo tanto, los costos indirectos que contabilizan solamente aquellos servicios públicos, como servicio de energía eléctrica, depreciaciones, seguros, alquileres, etcétera. Pero ya ahí no vamos a encontrar materiales ni mano de obra indirecta. ¿Ya? Podrán haber suministros, que es un elemento auxiliar, pero suministro como costo indirecto. Esa es la parte teórica en resumen. Si hay algo que preguntar, jóvenes. Creo que van a salir más dudas cuando estemos en la práctica. Quería que salgan dudas ahora. No quiero hacer la práctica todavía. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, tengo una duda. A ver. Como mencionó que ya no importa material indirecto, como también mano de obra indirecta, los costos indirectos, por ejemplo, de depreciación y alquiler, como explicó, no entendí muy bien que entonces se va a distribuir a cada producción en proceso o a cada cuenta o a cada departamento, más o menos, ¿eso? Ya, ya, ¿ves? Ahí hay un problema, por ejemplo. A ver, vamos a suponer que esta fábrica tiene dos procesos. ¿Ya? El primer proceso
utiliza materia prima importante y una materia prima indirecta. Ya esas dos materias van a entrar como primer elemento del costo en ese proceso, ¿no es cierto? Materia prima, nada más. También utiliza mano de obra del obrero que transforma y mano de obra del obrero que apoya. Ambas forman mano de obra directa. ¿Sí? Y eso en cualquiera de los procesos. Ya no va a ser materia prima directa y la indirecta ir como costo indirecto. No. Toda la materia prima como el primer elemento. Toda la mano de obra como el segundo elemento, sea directo o indirecto. Eso está escrito ahí. El tercer elemento, los costos indirectos, solamente van a registrarse por conceptos de servicios básicos como energía eléctrica, como servicios de agua. ¿Ya? Según los alquileres, como costo indirecto, como sabemos. Algún suministro, wipe para limpiar, algún tiner, alguna de esas cosas como suministro, porque no es importante para que vaya como materia prima. Luego irán alquileres, depreciaciones, etcétera, en su tercer elemento. Eso es lo que he querido decir, ¿ya? Y eso para cada uno de los procesos que se trate. Ya, espero que haya quedado un poquito más claro. Si es importante, si hay dudas, es bueno plantearlas. Creo que no hay más. Bien, entraremos a la parte práctica. Ustedes deben tener su lápiz, su papel, su maquinita de calcular o tienen su computadora a la moderna, ¿no es cierto? Planteo un ejercicio que le vamos a llamar a a ver cómo está planteado. Caso 1, con inventario de productos en proceso tiene que ser, y sin mermas. ¿Ya? Entonces, primer caso, hay inventarios de productos en proceso, puede ser inicial y final, pero no hay mermas todavía. Y además creo que trata de un solo proceso. ¿Ya? Entonces aquí faltaría aumentarle un solo proceso, como los casos que había mencionado antes. La empresa San Lucas tiene implementado el sistema de costos por procesos para fabricar su producto XY y utiliza un solo proceso, ahí está, un solo proceso, como ejemplo, ¿no? Además, evalúa la producción terminada en proceso y pérdida normal mediante el método promedio, método de evaluación promedio, y el sistema perpetuo para el sistema de inventarios, para su sistema de control de evaluación de inventarios. Bien. Al 1 de abril, el inventario de productos en proceso es de 260 unidades. Qué bien, ¿cierto? Entonces dice, el periodo anterior, por favor tomen en cuenta eso, ha habido un periodo anterior que nos ha dejado un inventario de productos en proceso, que son 260 unidades. Entonces, en el anterior mes era un inventario de productos en proceso que debe ser seguramente un inventario final. Para este nuevo, esto se convierte en inventario inicial. Son 260 unidades, nada más. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría de información a estas unidades en proceso? Su porcentaje de avance. Sus grados de avance o sus porcentajes de avance. Ahí me van a recordar un conceptito que me olvidé mencionar, un concepto, pero bueno. Entonces, seguramente en la siguiente explicación ya dice, los costos son materia prima, grado de avance tanto, mano de obra, grado de avance tanto y costo indirecto de fábrica tanto. Seguimos entonces. En el punto 2 ya nos están diciendo que esa producción en proceso respecto de materia prima vale 65.450 y está a un grado de avance del 50. Respecto del segundo elemento, la mano de obra es su costo 48.240 y está con un grado de avance del 40%.
El tercero tiene 34.200 con un grado de avance del 60%. Eso es lo que nos está dando como información, ¿sí? La pregunta es entonces, ¿es un grado de avance global o es por elemento? Por elemento. Por elemento, ¿no? Eso es lo que me he desganitado queriendo que explicarles, porque sabía que ustedes iban a entender, pero tengo la obligación de decirles. Entonces, ese inventario final ahora es inventario inicial para este nuevo periodo. Tiene esos costos y tiene esos grados de avance en cada elemento. Si sumamos sus costos, no sé cuántos serán todavía, 60, 100, 113, 117, 147, algo así de 148.000 debe ser. Bien, ese es un dato. El segundo dato, que está en el punto 3, dice, inicia la producción de 350. Ah, perfecto, ya nos está diciendo que la nueva producción son 350, al margen de las 260 anteriores. Creo. Inicia la producción de 350 unidades y sus costos son, para estos 350 y lo anterior pone un nuevo costo de 76.500 en materia prima, en mano de obra 82.700 y en costos indirectos 39.890. Ya tenemos dos costos, ¿no es cierto? Un costo del inventario inicial y un costo de la nueva, un costo nuevo, ¿cierto? Un costo adicionado nuevo. Perfecto. Vamos a la siguiente. Dice como información 3 que el informe de producción, lo que da el ingeniero y el técnico de producción o el ingeniero de producción, dice que de las unidades que se pusieron, han terminado en qué? Unidades terminadas, 530, en proceso 80, esas 80 al 60, 70 y 80, y como no hay merma anormal, el total de producción terminada y en proceso será 580, 610. ¿Sí? Suma 610, ¿no? Brenda. Sí, Ya. Licenciado. Al inicio, ¿cuántas teníamos? 610 también, ¿cierto? Si han anotado, tienen eso. Había aquí. 260 unidades al inicio, que era el inventario, más 350 iniciadas, que hacen 610. Entonces, esas 610 que estaban al inicio, tiene que haber un informe de las 610 también, no desaparece ninguna. Y el informe nos dice se ha terminado 530 y en proceso están 60. No ha desaparecido ninguna unidad, ¿cierto? Bien. no, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero es ¿qué es esto? Ya, es una explicación nada más. Ya, ¿no es cierto? Nos dice informe de producción, lo que les he puesto. Miren, cantidad 260 unidades. Al 50, al 40, al 60. Perfecto. Producción en proceso, 350 con esas unidades. Pero no me está gustando esta explicación. No me está gustando esta explicación. No me sirve mucho esto.
Tengo que revisar. Bien, vamos. Este es el informe que tenemos al final, lo que nos dice el ingeniero. Estamos mostrándolo así, ¿ya? 530, 80, que hacen las 610. Claro, la lámina no está bien todos los datos, sino que no está bien expuesta. Seguramente no, a ver, vamos a ver la 27. La 28, ya es eso, ¿no? Ya. Quiero explicar en relación a esto, que ya lo vamos a ver en los siguientes casos. Estoy partiendo de la solución del caso, ¿sí? Planteando el aspecto 1. ¿Qué le llamamos a este aspecto 1? El informe de producción, que luego voy a cambiar su nombre, informe de producción. ¿Ya? Informe de producción. En este informe de producción estoy mostrando, uno, al inicio, ¿qué había? Al inicio había un inventario inicial de productos en proceso. ¿Cuántas unidades estaban en proceso? Dice que estaban unidades en proceso, que teníamos 260 unidades. 260 unidades en proceso. ¿Sí? 260 que estaban conformadas por materia prima con un grado de avance del 50% y tenía un costo de 65.450. Estaba compuesta por mano de obra al 40% con 48.240. Y con costos indirectos al 60%, que equivalían a 34.200 unidades. Esa es la primera parte. Podríamos poner al inicio, ¿ya? Segundo, nos dice al inicio, punto 1, luego punto 2, las nuevas. Podríamos ponerle producción del periodo. La producción del periodo. Seguimos con el punto A, que es, o el punto al inicio. Producción del periodo. ¿Cuántas unidades hemos puesto al inicio, en el periodo? Hemos puesto 350 unidades. ¿Con qué costos? Con materia prima, 76.500, con mano de obra, 82.700 y con costos indirectos, 39.890. Ahí se está demostrando entonces dos costos, el costo del inventario inicial y el costo nuevo para 350 más 260 hacen las 610 unidades. Segundo aspecto, al final, ¿qué tenemos? Tenemos el informe de producción. Ahí está el informe de producción. Al final, dice el informe de producción terminada, 530. Producción en proceso, 80. ¿Con qué grados de avance? En materia prima, en mano de obra y en costos indirectos. Dice ese informe de producción, las 80 unidades, ¿con qué grado de avance están? Materia prima 60, mano de Correcto. obra 70. y mano de obra 70 y los CIF 80. 80. Eso es lo que nos ha dado, ¿cierto? Pero si sumamos las unidades al final, dan las 610 que estaban al inicio. Entonces, este es un cuadro que nos muestra el informe de producción en cantidades y en costos. Es la historia de la producción. Lo que se puso, lo que se tenía como inventario inicial, lo que se adicionó comparado con lo que se obtiene al final. Como estamos hablando de un método
promedio, entonces tenemos que evaluar el informe de producción final. Al final, tenemos que evaluar ¿para qué? Para darle costo a la producción terminada y a la producción en proceso. ¿Bien? ¿Me entienden? Del cuadro que hemos hecho, solamente tenemos que darles valor al informe de producción. Dice el informe, hemos terminado 530 unidades. La pregunta es, ¿qué costo tiene? Segundo, han quedado en proceso 80 unidades. ¿Qué costo tiene? Perfecto. Para darle el costo, ¿qué hacemos? Definimos el método. Y el método es el método promedio. Entonces, nos estamos metiendo solamente con lo que pasa al final, el informe de producción. Muy bien, entonces, entramos al primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Encontrar la producción equivalente. ¿Ya? De los 3 pasos que he definido antes. Primer paso, encontrar la producción equivalente. Aquí es igual a la producción terminada. Según el informe, ¿cuántas unidades hemos terminado? 530. 30. Y al final, el inventario final han quedado 80 unidades. ¿Con qué grado de avance? 60, 70 y 80. Merma no hay, es 0. ¿Ya? Pero aquí me olvidé hacer una casillita más. Les he pasado esto. Le van a aumentar una casillita aquí que diga producción en proceso equivalente. Aquí. ¿Ya? Porque como dice la fórmula, hay que sumar las terminadas más las en proceso, más la merma normal para encontrar la producción equivalente. Entonces, en el primer elemento, 80 unidades en proceso al 60% son 48. 48 más 530, 578. Segundo elemento, 80 al 70 equivalen a 56. 56 más 530, 586. 80 al 80, 64. Más 530, 594. O sea, aquí para explicar nada más, aquí me faltaría la conversión, la equivalencia de esta producción en proceso, ¿sí? Ustedes le van a aumentar ahí unita que diga producción en proceso equivalente. ¿Estas a cuántas equivalen? Para que ya equiparadas a terminadas se sumen a las realmente terminadas y lleguemos a esto. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, jóvenes, no creo que haya problema. Ya hemos hecho producción equivalente. Entonces, ahora miren, tenemos solamente ya unidades terminadas, pero es una producción terminada equivalente. Este equivalente contiene realmente terminadas y en proceso, pero equivalentes a terminadas. Por lo tanto, ya se suma y tenemos terminadas. ¿Ya? Bien. ¿Para qué sirve esto entonces? ¿Para qué sirve poner todas a producción equivalente? Para que nos permitan encontrar un costo unitario. Para que nos permitan encontrar un costo unitario. Si todo está equivalentes a terminadas, bueno, va a ser más fácil. De tal manera que si entramos al segundo punto, nos dice cálculo del costo unitario, método promedio. El costo unitario será igual al costo del inventario inicial más el costo del periodo, que formará igual al costo, que será un costo total sobre la producción equivalente para tener el costo del proceso. ¿Ya? Repito, el costo del inventario inicial más costo del periodo será igual al costo total. Sobre la producción equivalente tendremos el costo unitario. Esta producción equivalente tendría que estar, no sé si podría hacerlo, debajo de este, ¿no? Debajo de este. ¿Ya? El costo unitario debe ser calculado por cada elemento del costo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes grados de avance. Y armamos esto.
El costo alimentario inicial, el costo del periodo, hacen el costo del proceso 1. Lo que sería este costo del proceso 1. ¿Ya? Materia prima. El inicial teníamos 65,450. En el periodo hemos aumentado 76,500. Es total 141,950. Sobre la producción equivalente de materia prima, da un costo unitario de 245. El segundo lo mismo, sumamos su costo unitario del inventario inicial más el costo del periodo, hacen el costo total del proceso 1 sobre la producción equivalente de mano de obra, hace un costo unitario. Lo propio con el costo indirecto. La suma de ambos costos dan el costo del proceso dividido entre el equivalente del costo SIP, hacen eso. La suma forma el costo unitario. Entonces, bajo el método promedio, se utilizan ambos costos, el costo del inventario inicial más el costo del periodo que forman el costo del proceso 1 y se divide entre la producción equivalente de cada uno de los elementos. ¿Alguna pregunta ahí? Y luego evaluamos. Evaluamos. Como todo está expresado en unidades terminadas, por ejemplo, hemos terminado realmente 530 unidades multiplicadas por su costo unitario. O sea, por 593, 766. Ahí está, 593, 766, 530 unidades. Entonces, del costo total que hemos utilizado, que es la suma del inventario inicial más más el costo adicionado, 530 unidades tienen un costo de 314,695. Segundo, evaluamos la producción en proceso. Sabemos que son en proceso 80 unidades, grado de avance y equivalen a 48, a 56 y a 64. Estas multiplicamos por el costo unitario y nos da su costo unitario por cada elemento. Si sumamos 314 más 32 deben dar como 346. Y 346,000 es el costo total del inventario inicial. ¿Ya? Entonces, al evaluamos por un lado la producción terminada, por segundo, la producción en proceso, que no lo podemos hacer en uno solo, sino por elemento, porque el grado de avance es distinto y las unidades equivalentes a terminadas son distintas, y sacamos el costo de la producción en proceso. Sumamos la producción terminada y la producción en proceso, y este costo total debe ser el mismo que hemos utilizado en ambos conceptos, el costo que traía el inventario inicial y el costo adicional. Los asientos contables. Para el inventario inicial, ¿cuánto nos ha dado el inventario inicial? Nos debe dar 147,000, me imagino. Sí. Entonces, producción en proceso 1, 147,890, que es el inventario inicial que pasa a formar parte de la producción en proceso. Por lo tanto, se abona ese inventario de producción en proceso para cerrarse. Se ha cerrado y ha aparecido la cuenta producción en proceso, que acumula los costos. Aquí está acumulando el costo del inventario inicial. Segundo asiento contable, producción en proceso 1, no sé, 199,000. ¿Es 199,000? O sí, 176, 82, 39. Sí, Liz, está bien. Está bien. Producción en proceso 1 ya ha acumulado lo que había en el inicial más el costo adicionado por cada elemento como auxiliar. ¿Contra qué? La salida. La materia prima que entró a la producción ha salido del almacén, la mano de obra, sueldos y salarios por pagar y varias cuentas por pagar, ¿no? Sueldo, depreciación, energía eléctrica, alquileres, etcétera, que están en varios costos por pagar. Cuando ya entremos a una acumulación de costos, ya vamos a identificar cada subcuenta de esto, ¿no? Los tres elementos han ido a acumularse a la producción en proceso. Esa suma es entonces la suma de los costos utilizados en el periodo.
Tercero, la evaluación nos da que al almacén de productos terminados se entran las 530 unidades por 314.000 que vimos y aperturamos el inventario de productos en proceso para cerrar todo lo que era producción en proceso por el costo total de la producción. Y tenemos la evaluación que habíamos hecho antes. Es necesario aclarar que se obvia la utilización de la cuenta costo de la producción terminada. Ya sabemos que hay una cuentita transitoria que en vez de llamar almacén, podríamos haberle llamado costo de la producción terminada, ¿sí? Y luego recién pasar a producción al almacén, ¿sí? Eso que lo hemos visto en proceso. Bien, nada más, conclusión. El caso visto corresponde a un problema con inventario inicial e inventario final de productos en proceso y sin merma normal o anormal. Y lo más importante, que solo trata de un solo proceso, no hay acumulación para el 2. Sin embargo, se consideró todo el procedimiento utilizando el método de evaluación promedio. También es necesario considerar que la acumulación de costos es similar al sistema de costos por órdenes de trabajo. ¿Ya? Posteriormente utilizaremos ya 2 procesos con mermas, etc. Les voy a armar el primer cuadrito que no está muy bien reflejado en mis láminas porque no entraban seguramente todo, pero voy a ver la forma en la que voy a hacer entrar, me van a ayudar para que entre un solo cuadro, para que mostremos ese informe de producción que le vamos a llamar informe de cantidades y costos, lo que ha ocurrido al inicio y lo que ha ocurrido al final. Nada más, sería la única fallita para entender el cuadrito. Bien, jóvenes, esa es la forma de utilizar los 3 pasos. ¿Hay alguna pregunta? Dice en una consulta, Dime. en la diapositiva 24 nos daban una información que nos decía sobre los grados de avance 50, 40 y 60. ¿Eso en dónde lo empleamos? ¿En el qué? ¿En el qué? ¿En el 24? Sí, ahí. Esto. Sí, eso, Liz. O sea, nos dice los grados de avance 50, 40, 60. Eso, ¿para qué nos dan esos datos? 50, 40, 60. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Hemos empezado con, muy buena la pregunta. Muy buena. Hemos empezado con un inventario de productos en proceso, ¿cierto? La anterior gestión nos ha dejado una producción en proceso y su informe es bien completo. Nos dice que ahí están los montos, ahí está la cantidad, pero nos dice que tienen estos grados de avance, ¿sí? No nos sirve para nada en este método, para nada. Pero ya objetivamente sabemos que para que se conviertan en terminados tenemos que aumentarle un 50%. Tenemos que aumentarle en mano de obra un 60 y en el otro un 40. Nada más, para eso nos sirve. Bajo el método promedio, más que el grado de avance, nos interesa su costo. Su costo. Como vimos, porque estos costos se van a sumar a estos costos del periodo para formar el costo del proceso y dividir entre la producción equivalente. Muy buena la pregunta. No nos sirve para nada, excepto para tener la conclusión de decir están en proceso porque tienen solamente grados de avance y les falta 50, 60 y 40 para ser terminados. ¿Ya? Muy bien, no nos sirve para nada, excepto como información. Cuando hablemos del PEP, sí nos va a servir, porque estos ya traen un costo y tienen un grado de avance y hay que aumentarles, con el primero en entrar, primero en salir, el costo. Pero en este método no sirve de nada, sino como información contable. Es decir, para avanzar con sus grados de materia prima, de mano de obra, en qué grado están y completarlos, nada más.
nos interesa más sus costos, porque estos costos se van a sumar a estos otros y formarán el costo total del proceso para ser dividido entre la producción equivalente y obtener el costo unitario. Muy bien, ¿algo más? Licenciado, entonces, ¿no nos faltaría un asiento por estos costos? No, no, porque el costo, el asiento 1 ha sido por estos costos, ¿no es cierto? El asiento 1 ha sido por estos costos. ¿Cuál fue el asiento? Producción en proceso, proceso 1, cargando estos costos a la producción en proceso. Y abonamos la cuenta inventario de producción en proceso por estos costos. Ya se han ido a una cuenta que es acumulativa, que se llama producción en proceso. El segundo asiento es acumular estos a producción en proceso, proceso 1. Ya es la suma de estos dos. ¿Sí? Es el costo del proceso 1. Ah, gracias. A nivel de mayores se están sumando, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Joven. Se acumula. Se acumulan, ¿no es cierto? ¿Dónde tenemos los asientos contables? A partir de este. Aquí estamos viendo cómo el inventario inicial de producción en proceso está desapareciendo, abonándose y está cargando a producción en proceso para acumular el primer costo. Si hablamos de esta materia prima, está a un grado de avance del 50, 40, 60, con estos costos, ¿no es cierto? Así está. Y desaparece esto. Para ser exquisitos, aquí le podríamos poner nada más grado de avance 50, 40 y 60. No me sirve de mucho, me sirve más bien su costo. Aquí ya hemos acumulado. En el siguiente asiento, acumulamos a la misma cuenta los costos del periodo, ya sumando a lo anterior en el mayor. ¿Sí? Pero y aquí llevamos de dónde está saliendo el nuevo costo. Del almacén, de sueldos, etc. A nivel de mayor, esta cuenta ya tiene el costo del inventario inicial más el costo del periodo. En el tercer asiento, con esos costos, ya hemos hecho la evaluación y ambos costos suman 346,000, distribuidos en producción terminada y en producción en proceso. Esta que está en proceso tiene su nuevo grado de avance. ¿Cuál es su grado de avance de estas que tenemos aquí en este asiento? 60, 70 y 60, 70 y 80. 80. Que va a servir para el nuevo periodo, ¿no es cierto? Para abrir, igual que hemos abierto ahora el inventario inicial. Pero lo que demostramos es que el costo utilizado es la suma del inventario inicial, su costo, más el costo nuevo, que sumado da 346,980. Y eso está reflejado en la evaluación, en el momento de la evaluación. ¿No es cierto? Aquí está, valuado en los 346,980. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bien, yo creo que para mañana puedo repetir, hacer un ejercicio con un proceso y estas características. O tal vez yo preferiría hacer uno como este mismo. ¿Qué les parece? Sin merma todavía, porque el tercero podríamos hacer con un proceso, con inventarios iniciales y finales de producción en proceso y con merma. Ese sería el tercero. Pero el segundo quisiera repetir uno parecido a este para que quede claro. Si están de acuerdo o ya se entiende y avanzo. Y Lisen, uno más, por Hice favor. uno más. Tal vez sí sería con el método PEPS ahora, No, mañana no, no, sí, no, o no, solamente con el promedio. no, no, solo promedio. Cuando terminemos promedio con dos procesos y hagamos todas las características, terminamos ahí, vamos a dar un examen solamente sobre promedio para que no se compliquen. Luego Ah, ya, pasamos a PEPS. PEPS, todos los casos posibles, examen.
webs, todos los casos posibles, examen. Porque si les tomo examen de los tres, van a sufrir, van a sufrir. ¿Ya? Entonces, mi característica es enseñar más que evaluar. Por eso es que repito muchas veces y quiero que se entienda. ¿Ya? Entonces, mañana haré un casito parecido para que ustedes mismos digan, ah, teníamos esa duda, ya lo salvamos. Y la siguiente semana, estamos con tiempo todavía, no hay problema. La siguiente semana entramos con mermas, un proceso. Martes también con mermas, un proceso. La subsiguiente semana entramos ya a 2 procesos, con inventarios iniciales finales, mermas y merma normal a normal, con aumento de materia prima en el segundo proceso. Eso va a ser ya más complicadito. Si han entendido hasta aquí, yo estoy muy feliz. Lean, pero porque les he pasado también el texto que está explicado, pero es más conceptual el texto. Lo que nos interesa es esa teoría, ponerla a la práctica. Bien, jóvenes, si no hay más, quedamos acá. ¿Sí? Está bien, dice. Ok, Brenda, mañana tenemos gubernamental o el jueves. ¿Cómo es la cosa? Mañana y el jueves, Lice. Ah, mañana, ya, mañana nos vemos con los que sean y después en costo. Bien, jóvenes, gracias, hasta mañana.